que el pronóstico del tiempo, la mitad del tiempo no es correcto. La regresemos nosotros a casa. Queremos invitarles el sábado, no olvidemos en la tarde, va a haber una sesión de familia y hogar. Hay unos papelitos, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna curiosidad, pues póngala en los papelitos, escríbela y pronto habrá una cajita, creo que está en la cajita ya. Sí, ya está ahí. Usted puede depositar sus preguntas. Muy bien, queremos en esta noche ir a nuestro estudio, como siempre hay mucho más material para estudiar que tiempo para hacerlo. Y queremos estudiar otro tema como el que estudiamos anoche. Anoche hablamos de la segunda venida de Jesús. 1518 veces se menciona en la Sagrada Escritura. Pero hoy hay un silencio increíble aún en las iglesias en cuanto a este tema. Esta noche vamos a estudiar un tema que es aún más antiguo que ese tema. Es eterno. Y también en la mayoría de las iglesias estos temas no se estudian. Y vamos a hablar esta noche, vamos a estudiar juntos el tema de la ley de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Éxodo capítulo 20. Libro de Éxodo capítulo 20. Y si usted ve que a su lado hay una persona que no tiene Biblia, por favor, siéntese al lado de él o ella, para que también comparta el estudio. Éxodo 20, vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Éxodo 21 dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Dios. ¿Será importante escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Será que debemos prestar atención a lo que Dios dice? Así que Dios habló. Ese punto es importante. Y vamos a continuar nuestra lectura. Vamos al versículo 18 y 19. Dice lo siguiente: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que vemos que ahora cuando Dios habla, había tanta gloria, tanta majestad, era tan impresionante que estaba haciendo el pueblo, estaba temblando. Si alguna vez usted y yo escucháramos la voz de Dios, temblaríamos también. Es el profeta Isaías que a la voz de Dios debemos temblar. Cuando abrimos este libro es la voz de Dios. Y sus palabras debemos escucharlas y prestar atención y permitir que esa dice lo siguiente: y volvió Moisés, no olvide Moisés, ahora fue a escuchar la voz de Dios, y ahora regresó Moisés y continuó diciendo: y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Moisés. De Dios. Ok, algunos están leyendo su Biblia aquí también. ¿Eran obra de quién? De Dios. De Dios. ¿Y la escritura era escritura de quién? De Dios. Grabada sobre Sobre las tablas. Así que no olviden esos detalles, vamos a regresar a ellos en unos momentos. Vamos entonces al capítulo 34, el verso 28. Vamos a ver más detalles de lo que tomó lugar. Capítulo 34, el verso 28 dice lo siguiente. Leamos juntos. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y vamos a detenernos para resumir lo que acabamos de leer. ¿Cuántas tablas había? 2.
2, correcto. Muy bien. ¿De qué estaban hechas? Piedra. De piedra. ¿Qué tipo de piedra? No hemos llegado a él todavía, pero estaban prestando atención. Porque la Biblia nos dice qué tipo de piedra. Así que eran 2 tablas, vemos que eran de piedras, ¿estaban escritas por ambos lados? Sí. La escritura y la obra eran de Dios. Amén. Por supuesto, era ese el pacto que quería hacer con su pueblo. ¿Y cuántos mandamientos eran? 9. Eran 10 mandamientos. Ok, están prestando atención ustedes aquí esta noche. Ahora vamos a ver la piedra de dónde vino y qué tipo de piedra era. Vamos al mismo libro de Éxodo, el capítulo 24. Éxodo 24, vamos a leer 2 versículos, versículo 9 y versículo 10. Éxodo 24, 9 y 10 dice lo siguiente: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? ¿Hijos de quiénes? Eran los hijos de Aarón. Pregunto yo, ¿que estos jóvenes fueron llamados al sacerdocio? Sí. Estos jóvenes fueron, cuando entraron ebrios a la presencia de Dios, fueron destruidos por la presencia de Dios y por fuego. Sí. Pero note, estos jóvenes eran cristianos y tuvieron la presencia de Dios. No piense que usted está en la iglesia y está seguro. No piense que usted, porque está bautizado o conoce a Dios o profesa ser cristiano, ya la tiene hecha. Porque estos 2 jóvenes estuvieron llamados a un llamado santo, estuvieron en la misma presencia de Dios. Y si usted sigue leyendo y va a Levítico capítulo 10, va a encontrar que estos jóvenes fueron destruidos. No debe hacer pensar eso en esta noche. Y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Realmente la persona que vieron fue Jesús. Porque el Padre ningún ser humano lo ha visto jamás. Pero Jesús es una copia idéntica de lo que el Padre es. Por eso en la Biblia se lee el nombre de Miguel. Miguel significa el que es como él es. Hay cristianos que piensan que Miguel es un arcángel. No, Miguel es el nombre militar de Jesús. Amén. Aparece 5 veces en toda la Biblia. 3 veces en el libro de Daniel, 1 vez en el libro de Judas y 1 vez más en el libro de Apocalipsis. Cada vez que aparece Miguel, inmediatamente usted va a encontrar al enemigo allí. Porque hay un encuentro entre estos 2 grandes rivales. Por lo tanto, Miguel es el nombre militar de Jesús. Y lo vemos ahora otra vez. Estos 70 ancianos, Moisés, Aarón y sus 2 hijos mayores, quienes contemplaron fue a Jesús, quien es Dios también. Amén. No olvide ese detalle porque vamos a añadir otro detalle después. Y había debajo de sus pies como un fundamento. Hay otras versiones que dicen cimiento, hay otras versiones que dicen un embalonado. ¿De qué tipo de piedra era? Zafiro, zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿De qué color es el cielo cuando está sereno? Es azul. Azulito. ¿De qué color es el zafiro? Es azul. Así que conocemos esa piedra, es una piedra preciosa. Así que, ¿cuál es el cimiento, cuál es el fundamento allá del trono de Dios? Es zafiro. ¿Y qué color es? Azulito. Azul. Así que ahora Dios, cuando hizo sus mandamientos, su propia obra, su propia escritura, tomó como parte del fundamento de su gobierno, y lo vamos a ver en un momento, para escribir su ley. Vamos al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos. Salmo 97. Salmo 97. Salmo 97, vamos a leer el versículo 2. Salmo 97, 2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él. Se refiere a Dios. Justicia y juicio son el cimiento de qué cosa? Cimiento de su trono. Así que, ¿de qué piedra está hecho el fundamento sobre el cual está el trono de Dios? Zafiro. Zafiro. ¿Qué color es el zafiro? Azul. Es azul como el cielo cuando está sereno. Así que vamos a otro salmo, 119. No estamos muy lejos. Salmo 119 y vamos a leer el versículo 172. Es el capítulo más largo de las Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿qué son? Son
justicia. Vemos que el trono de Dios está fundado sobre justicia y sobre ¿qué? Sobre juicio. ¿Cuál es la piedra que está debajo? Es zafiro. Por lo tanto, cuando Dios hizo su ley y fue su propia obra, y vemos que sus mandamientos es el fundamento, es el cimiento de su trono y de su gobierno, ¿qué color era entonces? Azul. Azulitos ¿Qué piedra era? de zafiro. ¿Saben que los israelitas tenían un listón en su vestidura? ¿Saben de qué era? Azul. Azul. ¿Saben por qué el cielo es azul? Te lo voy a decir un momento. ¿Saben qué color había en las vestiduras de los sacerdotes y sumos sacerdotes? Azul. Azul. ¿Saben qué color había en el santuario, en el lugar santo y en el lugar santísimo? Pues eso inteligente. Azul. Azul significa obediencia. Obediencia. Por lo tanto, Dios nos muestra el azul. Aún su pueblo tenía el listón azul porque tenía una forma diferente de vestir al mundo. Amén. Amén. Y cuando la gente veía a un judío o a una judía y veía su ropa y veía que había un listón, dice: estos son del pueblo de Dios. El mundo era lo mismo que nosotros veíamos cuando nos ve vestido. Y esta gente son diferentes. Es el pueblo de Dios. Así que ahora vemos lo que comenzamos a estudiar en esta noche. Vamos a ver un detalle más. Vamos al libro de Éxodo otra vez, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Y vamos a ver lo que tuvo lugar aquel día en la cual Dios escribió su propia ley y le entregó al pueblo de Israel a través de Moisés. Éxodo 31, vamos a leer el verso 18. Éxodo 31, 18 dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sión, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora vemos un elemento nuevo. Vemos las tablas, vemos que era el pacto, vemos que eran 10 mandamientos. ¿Cómo Dios escribió estos mandamientos? ¿Qué usó para escribir los mandamientos? Su dedo. ¿Qué representa el dedo de Dios? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 20. Lucas 11, 20. Dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los milagros o los demonios, aquí está hablando Jesús, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. ¿Cómo Jesús echaba fuera los demonios? Con el su dedo dedo de de Dios. Dios. ¿Qué usó Dios para escribir su ley? Su dedo. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos a ver lo que eso representa. Mateo, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 28. Mateo 12, 28. Dice lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu. Espíritu Santo. El Padre creó la ley, Jesús le entrega y el Espíritu Santo le entrega. ¿Entendemos eso en esta noche? Amén. La deidad estaba involucrada en la ley, porque la ley es un reflejo, un trasunto perfecto del carácter de Dios. Por lo tanto, tan solo Dios, los 3 seres que forman la deidad, podían hacer esa obra. El Padre formula los mandamientos, el Hijo lo entrega y el Espíritu Santo. Ahora entendamos esto, porque hoy día hay muchos cristianos que dicen que ellos quieren el Espíritu, pero no quieren la ley. Sí, el Espíritu es maravilloso y queremos poder para hacer la obra y queremos sanamientos y queremos liberación y queremos muchas otras cosas, pero cuando usted le habla de la ley de Dios, no, eso es para los judíos del Antiguo Testamento.
Eso no es para nosotros. Eso es legalismo. Eso tenemos que aplicarlo a nuestras vidas hoy día. Lo que yo necesito es el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el día donde Dios dio su ley a su pueblo en Israel? Había 7 festividades en el antiguo Israel. Una de ellas era el Pentecostés. Ese día el pueblo celebraba el momento donde Dios en el Sinaí le entregó su ley. Hay muchos cristianos hoy día que se llaman pentecostales, pero no quieren la ley. Tienen que cambiar el nombre. Tienen que cambiar el nombre. Porque lo que se lee del Pentecostés es cuando Dios entregó su ley en forma escrita. Además, vamos al libro de Hebreos. Vamos un poquito al libro de Hebreos. Vamos a abrir un paréntesis y después regresamos. Si no se me olvida cerrar el capítulo. Libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer el verso 15 y verso 16. Hebreos 10, 15 y 16 dice lo siguiente. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente, ¿qué voy a hacer? Las suscribiré. ¿Quién desea otra vez escribir la ley? El Espíritu Santo en el corazón. ¿Dónde la quiere escribir en esta ocasión? En el corazón. No fuera de nosotros, la quiere escribir ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿En qué lugar específicamente? El corazón. En la mente y corazón. Amén. En el pacto que Dios hizo con su pueblo, la ley fue dada afuera en tablas. Hoy día Dios hace un pacto con su pueblo y la quiere poner ¿dónde? Dentro de nuestros corazones y escribirla en nuestras. Así que entendamos lo que estamos estudiando hoy día, porque hoy día hay mucha confusión en cuanto a la ley y al Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo tan solo es dado a aquellos que están dispuestos a que Él pueda escribir esa ley en sus corazones. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, verso 32. Dice lo siguiente, y nosotros somos testigos, aquí están hablando los apóstoles, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que van a la iglesia. Obedece. ¿A quién es dado el Espíritu Santo? A los obedientes. A los que obedecen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando escribe, hace una obra y la pone en el corazón de una persona, es para que esa obra sea hecha y terminada y sea obedecida. Por lo tanto, la única evidencia que realmente tenemos en el Espíritu Santo es cuando vivimos en armonía y en obediencia a la ley de Dios. No son palmadas, no son brincos, no son saltos, no son aleluyas, no son sanidades. Esas cosas son dones del Espíritu. El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu tiene que ver con una vida en armonía y en obediencia con la ley de Dios y con la palabra de Dios. Amén. Póngase a pensar, la ley de Dios es tan santa que es la única parte de todas las Sagradas Escrituras que no fue inspirada. Dios mismo la dio y escribió. La Biblia tiene 40 autores o escritores. Autores es uno solo de Dios. Tiene 40 escritores, desde Moisés, que fue el primero, hasta Juan, que fue el último. Y fueron inspirados. Claramente, según Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que toda la escritura ha sido ¿qué cosa? Inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Amén. Pero la santa ley es tan santa que Dios mismo en un momento yo no la voy a inspirar, yo se la voy a dar personalmente. Amén. Cuidado con pisotear esa ley. Usted está pisoteando al autor de la ley. No es un ser humano, es un profeta. Es al Hijo de Dios.
vemos que ahora el Señor comienza a darles a ellos completamente para que ellos pudieran entender. A propósito, no tenemos el tiempo en esta noche. Si usted va al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8, encuentra otra vez lo mismo. Si usted va a Jeremías 31 hasta el verso 33, encuentra exactamente lo mismo. El plan de Dios siempre fue poner su ley en nuestros corazones. Inicialmente la puso fuera para que podamos leerla, podamos escucharla, podamos estudiarla, podamos comprenderla. Pero el objetivo no es que esté fuera, el objetivo es que esté dentro. Amén. Porque cuando está dentro forma parte de nosotros. Cuando está dentro vivimos en armonía con nosotros. Vemos que esa ley no puede ser cambiada. Porque Dios dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:5 lo dice claramente, Dios no cambia. Dice que en Él no hay cambio ni sombra de mudanza. Por lo tanto, su ley tampoco puede ser cambiada. Si usted cambia la ley, usted tiene que cambiar a Dios, porque la ley es simplemente un reflejo de Dios. La ley es eterna, es inmutable. No tenemos el tiempo en esta noche, pero si tuviéramos el tiempo, veríamos que las mismas características de la ley son las mismas características de Dios. Por lo menos, por ejemplo, les menciono alguna, dice que Dios es fiel, su ley es fiel. Que Dios es justicia, su ley es justicia. Que Dios es bueno, su ley es buena. Que Dios es santo, su ley es santa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. También dice que Dios es puro, justo, veraz, amor eterno y muchas otras cosas. Y exactamente encontramos versículos que dicen lo mismo de Dios y lo mismo de su ley. Porque simplemente es un reflejo del carácter de Dios. ¿Cuándo recibió entonces el pueblo la ley de Dios? Vamos a regresar a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el verso 1, que ya leímos, pero vamos a leerlo una vez más. Y después leeremos el verso 2. Éxodo 20, 1 y 2 dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras. ¿Cuántas palabras de la ley Dios habló? Todas. Todas. ¿Cuántas escribió? Todas. Todas. Escuche, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuándo Dios le dio su ley al pueblo? ¿Cuando era esclavo en Egipto o cuando era libre fuera de Egipto? Cuando era libre. Libre, dice, yo te saqué. Es pasado, presente o futuro. Pasado. Pasado. Así que cuando el pueblo fue libre, ¿qué representa Egipto? El mundo. Sus costumbres, sus enseñanzas, sus prácticas, su forma de ser, de comer, de vivir, de hablar, de hacer negocios. Eso es lo que representa Egipto. Representa el paganismo, representa lo que está en contra de Dios y los principios de Dios. Pero Dios tuvo que sacar a un grupo de hombres y mujeres esclavos que vivían de acuerdo a las costumbres de Egipto, los sacó fuera de Egipto y los puso en el desierto y lo hizo su pueblo. ¿Era un pueblo libre o era un pueblo esclavo en ese momento? Ya libre. Libre. ¿Para quiénes adquiere entonces la ley de Dios? Para los cristianos. Amén. Usted vaya a poder hablar a la gente de estas cosas, la gente no va a entender. Lo vamos a ver por qué en un momento. Pero aquellos que hemos sido libertados por la gracia de Jesús, redimidos por su sangre preciosa derramada en la cruz, nos beneficiamos de su intercesión que hoy día está tomando lugar allá en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Ahora somos libres y ahora el Señor nos puede dar su ley para que nosotros podamos andar en esos caminos. Cuando alguien es esclavo no puede decidir qué hacer. Tan solo una persona libre puede decidir qué hacer. Así que ahora vemos que un pueblo libre fue el que recibió entonces la ley de Dios. Vemos que después del éxodo, cuando estaban ellos ahora en libertad, Dios pudo dar sobre ellos o depositarles a ellos su santa ley. ¿Por qué el mundo no puede recibir la ley de Dios? Vamos al libro de Romanos, ahí nos lo dice claramente el apóstol Pablo. Romanos, vamos a leer el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8 dice lo siguiente, escuchemos.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque la gente del mundo no puede obedecer la ley de Dios. Porque carnalmente no podemos obedecer la ley de Dios. La ley de Dios es espiritual como Dios lo es. Amén. Y la gente que no son espirituales, porque no ha experimentado un encuentro con Jesús, una obra de conversión y de entrega al Señor, simplemente no pueden, porque lo que ellos desean es enemistad contra Dios. Por lo tanto, están en oposición a los principios de Dios. Si usted viviera en México o en Canadá o en cualquier otro país, ¿usted tendría que obedecer la ley de Estados Unidos? No. No. Es otro. Cada país tiene sus leyes. Y si usted vive en Estados Unidos y la policía lo para porque está haciendo lo que no debe hacer en ese momento, en México eso es legal. A pesar, si es legal en México está bien, no hay problema, te puede decir. En México será legal, pero aquí no lo es. Y es lo que pasa. El problema es que aún en la iglesia hay gente que no están convertidos. Y en vez de someter su voluntad a la voluntad de Dios, lo que hay en ellos es realmente enemistad todavía contra Dios, porque todavía no entienden lo que es una vida sometida al liderazgo y a la voluntad de Dios. Dice que la carne no puede obedecer porque está en enemistad contra Dios. Pero vamos a ver algo más que nos ayude a entender, porque vamos al capítulo 7 de Romanos, donde estamos, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 12. Capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y bueno, ¿podrá una persona que no tiene estas cualidades adaptar su vida a la ley de Dios? No puede. Es como si usted le dice a un pájaro que vaya a nadar. Dice, yo quisiera, pero no puedo. Es como si tuviese un pez que va a volar. No puede. Porque la ley tiene ciertas cualidades y la persona que no esté en Cristo tiene otras cualidades. Y lo que hay es enemistad. Si usted quiere ayudar a alguien a entender el plan de salvación, lo primero que necesita esa persona entender es que Dios le ama y le cree. No comiencen con doctrinas, no comiencen con profecías, porque aunque la información es correcta, es buena, es necesaria, no le ayuda a cambiar en las prioridades de su vida. Lo único que hace que la persona quiera seguir a Jesús es cuando ve la belleza de Jesús y se enamora de él. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha enamorado? O nadie, no hay nadie enamorado. Bueno, yo me acuerdo años atrás cuando mi esposa, la que mi esposa era mi novia, yo no quería en ningún momento para estar con ella. Yo quería hablar con ella, quería compartir con ella, la invitaba a cenar, vamos a salir. ¿Por qué? Porque yo quería, la amaba y mi amor ahora me llevaba a querer tomar tiempo para cultivar esa relación, ¿cielo? Cuando íbamos a comer, ¿saben lo que yo le preguntaba? ¿Dónde te gusta ir a comer? Y no siempre la opción de ella era la que yo prefería, pero si tú vas ahí, yo no contigo. Lo que hizo la diferencia era el amor por la persona, no la comida. La primera vez que salimos a comer a un lugar, usted está joven. Yo era estudiante, no tenía mucho dinero. Como estudiante yo lavaba platos y ollas. En la mañana y en la tarde me tocaba barrer, trapear y pasar el cera. No ganaba mucho. Es que mi presupuesto no era mucho. Pero ahí fuimos ambos. Hoy día ese lugar es el último en nuestra lista. Y siempre lo fue. Pero uno se adapta a lo que uno puede, cuando uno puede, porque puede. Y el amor, ella por mí y yo por ella, nos llevó hasta comer. Amén. Y yo tenía $2 nada más.
2 horas. Y que ella fue la única que ordenó. Y no hubo ningún problema. Cuando comenzamos a darnos cuenta cuánto Dios nos ama y nos ha amado y nos continuará amando. El precio infinito, que no tiene precio, que se pagó por su salvación y mi salvación. Ahora cuando el Señor nos muestra los principios de santidad, de pureza, de su carácter, decimos, Señor, yo quiero ser como tú eres. Amén. Por favor, escribe tu ley. En otras palabras, dame tu carácter. Porque yo quiero ser como tú. Ahora comenzamos a darnos cuenta que ahora el Señor puede realmente hacer una obra completa en nuestra vida. Como vemos que esa ley no se puede cambiar. Pero usted y yo sí podemos y debemos cambiar. Amén. Amén. La ley está aquí arriba. Usted y yo estamos aquí. Somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria significa su carácter y su belleza. Por nuestras obras no podemos ganarla. Nuestros esfuerzos tampoco. Porque es un don, es un regalo, es un presente que Dios nos da a través de Jesús, por la fe, a través de la gracia. Pero ahora cuando en mi corazón hay el deseo de agradar al Señor, mi único deseo es cada día más y más asemejarme a Él. Vamos al libro de Salmos, Salmo 111. Vamos a ver que la ley de Dios es eterna y que no se puede cambiar. Salmo 111, y vamos a leer 2 versículos allá, 7 y 8. Salmo 111, versículo 7 y versículo 8 dice lo siguiente. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Escuchen, afirmados eternamente y para siempre. ¿No es una redundancia? Porque si es eterno es para siempre. Amén. Pero está haciendo una redundancia y termina diciendo el texto bíblico, hechos en verdad Y rectitud. Y que vemos que esa ley no puede ser cambiada ni puede ser alterada. Vamos al libro de Eclesiastés, encontramos otro versículo que comparto con ustedes en esta noche. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice lo siguiente: he entendido que todo lo que Dios hace será que perpetuo. ¿Qué significa esa palabra perpetua? Es para siempre. Para siempre. Sobre aquello, escuchen, no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. ¿Se puede cambiar su ley? No. ¿Se le puede añadir? No. ¿Se le puede quitar? No. Permanece perpetuamente para siempre. Amén. Exactamente. Vamos a leer un versículo más. Vamos a leer las mismas palabras de Jesús. Mateo capítulo 5. Encontramos el sermón del monte. El sermón más maravilloso que alguna vez se haya predicado. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Capítulo 5, vamos a leer el verso 18, dice lo siguiente: porque de cierto os digo, y aquí está hablando Jesús mismo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de qué? Hasta De la ley. todo se haya Cumplido. Amén. y que el mismo Jesús nos dice una vez más que podrá pasar el cielo y la tierra, pero su ley jamás pasará. Amén. Ahora vamos a preguntarnos en esta noche cuál es el propósito o la función de la ley para que podamos entenderlo. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, este versículo es muy importante, nos ayuda a entender dos cosas que necesitamos conocer. Romanos capítulo 3, y vamos a leer allá en el verso 20. Romanos 3, 20 dice lo siguiente: ya
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento Del pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Salvarnos? ¿Justificarnos? No. Dice que ninguna carne se justificará delante de Dios por las obras de qué? De la ley. De la ley. Pero nos da el propósito que tiene. Dice que el propósito de la ley es mostrarnos o revelarnos qué cosa. El pecado. El pecado. Nos envía Cristo. Y la ley dice, no robarás. Y yo robo. ¿Qué me está diciendo la ley? El pecado. Si no hubiera ley, yo podría robar. Sí. Sí, porque no hay ninguna ley. No hay ley. Si no hay ley contra algo, usted puede hacerlo. ¿Es legal? Digamos, usted va en el freeway. Allá en el 110 está acá atrás. Usted va a 70 millas por hora. Pero dice 55 millas por hora. ¿Está violando la ley? Sí. ¿La ley lo está condenando en ese momento? Sí. Sí. Si usted va a 55 millas por hora, ¿está violando la ley? ¿Lo está condenando la ley? No. ¿Lo puede parar una patrulla? Bueno, lo puede parar, pero no le va a multar. No, va a saludar. Pero si usted va a 70 millas por hora y la patrulla lo para, ¿qué sucede entonces? Una infracción. Eso. Hay violación a la ley. Hay penalidad. Le dan una multa. Por lo tanto, vemos que la ley nos muestra que nosotros hemos violado esa ley. Y como la hemos violado, merecemos castigo o penalidad, ¿sí o no? Como ejemplo, ¿qué sucede si el policía llega a la puerta, a la ventana del carro y dice, ¿nos puede permitir su registración, su documento? Regresa unos minutos después y dice, mire, usted violó la ley, pero lo voy a dejar en paz. Sentimos todos. Muy bien. Es el mejor policía que hay. Pregunto yo, ¿la ley fue violada? Sí. ¿Lo que pedía la ley se cumplió? No. ¿Mostró misericordia al policía? Sí. Sí. ¿Mostró justicia? No. Ahora, vamos a hacer el mismo caso. Regresa unos minutos después y dice, aquí está la multa, fíjate. Dice, bueno, peor policía. ¿Cumplió con la justicia? Sí. ¿Nos dio misericordia? No. ¿Qué sucede? Esto no va a suceder. El policía se mire, aquí está su multa. Son $150 por exceso de velocidad. Pero saca su cartera y nos da 150. Y nos dice los puntos que le va a ir a su licencia, a su registro. Voy a poner mi nombre para que me lo pongan. ¿Usó misericordia? Oh, sí. ¿Usó justicia? Sí. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ningún policía lo va a hacer, ni tiene que hacerlo. Cuando violamos la ley, usted y yo somos responsables de la ley. No hay policía, somos nosotros. Ahora, vemos lo que toma lugar en nosotros. La ley nos revela y nos muestra qué cosa nuestra condición humana. Pero hace algo más. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas. Puede ser segunda de Corintios, que se va a encontrar en el libro de Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer el verso 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por fe. Por la fe. ¿Cuál es el segundo propósito de la ley? Es llevarnos a Cristo. Nos lleva a Cristo, quien nos puede justificar a través del poder de la fe. Amén. En otras palabras, la ley es como un espejo. Cuando nos levantamos en la mañana y estamos despeinados, ¿qué hacemos? ¿Tomamos el espejo y nos peinamos? Sí. No. Cuando estamos con la lagaña en el ojo, tomamos el espejo y nos quitamos la lagaña del ojo. No más nos vemos. La ley simplemente como el espejo nos muestra nuestra condición. Pero no puede traer solución a nuestra condición. Pero nos lleva a Cristo, quien nos puede traer condición o salvación a nuestra condición. Sin la ley, no podríamos nosotros reconocer nuestra condición caída y nuestra necesidad de Dios. Y por eso Satanás ha querido quitar esa ley. Para que la gente no se compare con la perfección de la ley de Dios, que es su característica. Oh, yo estoy muy lejos de esa perfección. Yo necesito a Jesús en mi vida. La ley nos ayuda a ver la belleza de Dios, nuestra condición caída, que estamos en el piso, que estamos en bancarrota espiritual, que no hay nada que podamos hacer, que somos pecadores, que somos malos y que estamos destituidos de su gloria. Y nos lleva a Jesús, quien nos limpia y nos viste y nos redime y nos salva y nos santifica también. Quitamos la ley, dejamos a Jesús sin trabajo. Pero si ponemos la ley, ahora tenemos un Salvador. Amén. Comenzamos a darnos cuenta que es lo que el Señor desea hacer. Tenemos que comenzar a terminar. Quedan 6 minutos de acuerdo al reloj que tenemos acá. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Así que nos muestra el pecado, nos condena. De acuerdo a Romanos, ahora no podemos leer cada los versículos, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es Muerte. de acuerdo a la ley, si somos nosotros pecadores, ¿qué merecemos? Muerte. ¿Cuántos pecados nos hacen merecer la muerte? Uno. Uno. Dice, la paga del pecado. Pecado. Uno. Un pecado es suficiente para condenarnos a muerte eterna. Un pecado. La paga del pecado es muerte. Todo es singular. Es suficiente para nuestra muerte eterna. Ahora, otra vez, el tiempo no nos permite en esta noche, pero si nosotros fuéramos al libro de Santiago, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice lo siguiente, que si usted y yo violamos uno de los 10 mandamientos, somos culpables de cuántos? De todos. Por lo tanto, nos damos cuenta que realmente usted y yo lo que merecemos, de acuerdo a la ley, es la muerte. Pero el mismo versículo de Romanos 6:23 dice que el don de Dios, otra vez singular, es singular, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Como un pecado causa nuestra muerte, el don de Dios es uno, y uno nada más, es suficiente para nuestra salvación. Amén. Ahora, ¿puede una persona que dice que conoce a Dios y al mismo tiempo vivir violando la ley de Dios como nada? Vamos a ver los versículos de apóstol Juan. Vamos a ver primera de Juan. Después de segunda de Pedro vamos a encontrar allí a primera de Juan. Y vamos a comenzar a leer en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un buen cristiano. Un mentiroso. ¿O no? Es un Es liar. un mentiroso y la verdad No está en él. no es de él. ¿Cuántos mandamientos son? 10. ¿Cuántos mandamientos por la gracia de Él debemos guardar y observar?
Si violamos uno, somos culpables ¿de cuánto? De todos, de los 10. Y si nosotros decimos que somos cristianos y tomamos el nombre de Cristo y aún profesamos una fe y vamos a una iglesia y nos bautizamos y participamos, pero vivimos continuamente violando su ley, dice que en vez de ser buenos cristianos, somos buenos mentirosos. Y la verdad No está en nosotros. no está en nosotros. En otras palabras, podemos estar en el lugar correcto, en el día correcto, con el libro correcto, con la información correcta y todavía estar completamente perdido. Así es. Es más, vamos a leer algo más aquí en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Amor a quién? A Dios. Que le guardemos y sus mandamientos no son. No son gravosos. ¿Saben por qué no son gravosos? Escuchen. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Amén. ¿Qué es lo que nos motiva a la obediencia? Amor. Amor. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El amor. ¿Cómo es que obedecemos? A través del amor, usando la fe o la confianza en Dios. Es lo que nos permite vivir ahora en armonía con su Padre. Juan capítulo 15, versículo 5, ya no podemos leer más versículos en esta noche. Jesús dice que si ustedes están en mí y yo estoy en vosotros, ustedes pueden tener frutos sin abundancia. Pero separados de mí, Nada puedes hacer. no hay nada que ustedes hagan. ¿Dónde está el secreto de la victoria? En nuestro unión con Jesús. Estar con Cristo. Y permanecer en Él. Permanecer en Él. Cuando nos unimos a Él y permanecemos en Él, lo que no es posible para la carne, pues es enemistad contra Dios. Ahora el Espíritu Santo, que es omnipotente, viene en nuestra ayuda, pone esa ley en nuestros corazones y nos da el deseo, más nos da el poder para vivir en armonía con Él. Filipenses 2:13 lo dice claramente. Dice que es el Dios quien nos da el querer como el hacer de su buena voluntad. Amén. Usted y yo no tenemos la fuerza, ni aún el deseo. Nuestro deseo sería que esta noche estar en algún lugar divirtiéndonos con alguien más. Así es. Pero Dios puso el deseo en cada uno de nosotros de vivir este lugar, más nos dio el poder y la capacidad para llegar a este lugar y poder escuchar su palabra y recibir ese espíritu, orar y cantar y alabar su nombre. Amén. Eso no es obra suya, no es obra mía, es obra de Él. Pero usted y yo tuvimos que responder positivamente a esa obra. Amén. Podríamos estar en un bar, podríamos estar en una cantina, en una discoteca, en un cine, quién sabe en cuántos lugares. Aún en una cama, quizás con otra persona que no nos corresponde. Pero el Señor nos trajo a su presencia esta noche porque nos quiere redimir y quiere poner su ley en nosotros. Amén. Jesús dijo en Mateo 5:17 que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Hay cristianos que piensan que en la cruz Jesús abrogó la ley. Abrogó la ley de Moisés. Eran los estatutos, 313 los leyes. sacrificios y las libaciones y la circuncisión. Eso sí que clavado en la cruz. Eso era sombra nada más. Pero jamás pudo clavar su propio carácter si no dejaría de ser lo que es. Por lo tanto, Jesús no vino a abrogar, al contrario, Jesús engrandeció la ley. Amén. ¿Cómo la engrandeció? La hizo aún más espiritual y más individual. Otra vez, no tenemos el tiempo, pero si fuéramos a Mateo 5, dice, si llamas a tu hermano necio, eres homicidio. Así es. ¿La rebajó o la engrandeció? Engrandeció. Dice, si tú muestras ira, eres homicidio. ¿Cuántos homicidios tenemos esta noche? No levantemos la mano. No. Porque todos somos homicidios. ¿Con quién no nos hemos enojado? Hasta con el perro nos hemos enojado. Así es. Ni el animalito se salva de nosotros. El gato. Aunque él está feliz y volviendo a arreglar con nosotros. Es más, si un hombre codicia a una mujer, aunque sea soltero y la mujer soltera, Es pecado. ese es adulterio. Es adulterio. ¿Rebajó la ley o le saltó? El salto. La engrandeció. Engrandeció. Amén. Porque aún nuestros pensamientos
pueden violar la ley. No tan solo nuestras acciones. Si muchas veces no cometemos el pecado es porque no tenemos la oportunidad para hacerlo, porque si la tuviéramos, creemos, en muchas ocasiones lo hubiéramos hecho. Es la falta de oportunidad la que a veces no nos permite, y gracias a Dios por eso, cometer actos que después lamentaríamos el resto de nuestra vida. Para terminar en esta noche, ¿cuál es el resumen de lo que estamos hablando? Vamos al libro de Eclesiastés. Vamos a leer este versículo. Libro de Eclesiastés. Después de Proverbios, encontramos el libro de Eclesiastés. Y vamos a leer allá el capítulo 12, que es el último capítulo, y los dos últimos versículos. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice lo siguiente. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre de todo ser humano. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final de la vida nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras decisiones, aún de nuestras decisiones. ¿Y cuál va a ser la regla que Dios va a usar en ese juicio? La santa ley. Así que ahora Dios nos va a mostrar su ley y va a comparar nuestras vidas, nuestros motivos, nuestros pensamientos, lo que hicimos, lo que debíamos haber hecho, que hicimos, etcétera, etcétera, con esa ley. Porque el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Amén. En el Salmo 119, versículo 165, lo vamos a leerlo, dice que aquellos que guardan tu ley tienen mucha paz. ¿Qué es lo que falta en el mundo de vida? Paz. ¿Y por qué? Porque no guardamos Cada la ley. vez más y más el ser humano está ligado a esta ley. Y no tiene paz. Así es. ¿Hay guerras? Sí. ¿Hay conflictos? ¿Hay divisiones? ¿Hay delincuencia? ¿Cuál es la razón principal? Que no hay obediencia a los principios de Dios. Es más, si fuéramos al Salmo 111, versículo 10, dice que aquellos que guardan tu ley tienen gran entendimiento. ¿Qué es lo que no tiene la gente hoy día? Hoy día como que la gente ha perdido aún el sentido común. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A lo oscuro llaman claro y a lo claro llaman oscuro. A lo amargo llaman dulce y a lo dulce llaman amargo. Isaías 5:20. La gente ha perdido su sentido común hoy día. ¿Por qué? No hay entendimiento, no hay comprensión. ¿Por qué motivo? Cada vez más lejos y más lejos del principio, de las normas que Dios nos ha dado en su ley. En el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice que bienaventurado el hombre que anda en los caminos y que obedece los caminos. El Señor bendiga y cuide. Amén.